cómo una joven abogada de La Plata terminó forjando su destino en el sur helado de Argentina hasta convertirse en el rostro más amado y más odiado del país. Esta no es solo una historia de poder, es una historia de amor, traición, tragedia y de una grieta tan profunda que aún hoy parte a la Argentina en dos. Cristina Fernández de Kirchner no solo gobernó, redibujó el mapa emocional y político de toda una generación. Un legado que late en cada marcha, en cada grito, en cada silencio incómodo. Una figura que ascendió, cayó y resistió, y que para muchos nunca se fue del poder. Esta es Cristina. Para entender a Cristina hay que viajar a los orígenes, al sur, a la fría Patagonia. Allí una pareja de jóvenes abogados comenzó a tejer un sueño de poder. Pero su historia era más que ambición política, era la simbiosis perfecta de una máquina política. Él, Néstor, era el estratega pragmático, el negociador incansable. Ella, Cristina, la oradora carismática, la ideóloga. Juntos conquistaron la provincia de Santa Cruz y en 2003 llegaron a la Casa Rosada. La gran prueba de fuego para esa sociedad política fue la elección de 2007. Con Néstor en el punto más alto de su popularidad, todos esperaban su reelección. Sin embargo, en un movimiento audaz e inesperado, dio un paso al costado. ¿Fue un gesto de amor o el movimiento perfecto para eternizar su poder a través de ella? No se trataba solo de sucederlo, se trataba de consolidar un proyecto, una dinastía, y ese proyecto ahora tenía una protagonista. La misión de Cristina era monumental, no ser la sombra de Néstor, sino brillar con luz propia, y lo logró. La Argentina que viene. Nunca he concebido el género en estos términos, pero permítanme decirles que las mujeres tenemos algunas aptitudes diferentes, propias, no mejores ni peores, propias, diferentes. Estamos preparadas biológicamente para soportar el dolor, formadas culturalmente para enfrentar la adversidad. Todas sabemos que la vida es difícil, pero cuando se es mujer es mucho más difícil todavía. En la profesión, en la política, en la empresa, en el trabajo. Construyó su propio círculo de poder, rompió con viejas alianzas e impuso su estilo. Confrontación, discurso directo y una conexión emocional con sus bases. El kirchnerismo dejó de ser un proyecto de dos para convertirse en el proyecto de una sola mujer. La leyenda de Cristina había comenzado. Cómo un proyecto de poder se convierte en una batalla a muerte. Si el kirchnerismo nació como un proyecto político, fue en el conflicto donde se forjó. Sus 2 mandatos no solo tuvieron logros significativos, también desataron una guerra contra lo que ellos llamaban poderes reales. Una guerra que irónicamente construyó su poder y la identidad de todo un país. Por un lado, se desplegó una agenda de fuerte inversión social y de derechos. La asignación universal por hijo, la reestatización de YPF, la creación de universidades y hospitales y leyes pioneras como la de identidad de género marcaron una huella profunda. Pero, ¿a qué costo? El proyecto avanzaba, pero la tensión crecía. Y el primer gran choque, el que encendió la mecha de la polarización, fue con el campo. La Resolución 125. ¿Recuerdan ese nombre?
diseñada por el entonces ministro de Economía, Martín Lustó, buscaba aumentar las retenciones a las exportaciones de granos. Para el gobierno era un acto de soberanía económica, para los ruralistas una confiscación, y así el país se paralizó. La batalla no se libró solo en las rutas, pronto llegó al corazón del Congreso. El desenlace fue uno de los más dramáticos de la historia política reciente. La votación en el Senado. Todos los ojos estaban puestos en un hombre, Julio Cobos, el vicepresidente de Cristina. ¿Qué haría el hombre que la acompañaba en la fórmula? Yo le pido a la presidenta de los argentinos, que tiene la oportunidad de enviar un nuevo proyecto que contemple todo lo que se ha dicho, todos los aportes que se han brindado, gente de afuera o aquí mismo. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Voto en contra. Su voto no positivo selló una herida que nunca sanó y que muchos interpretaron como la primera gran traición interna al proyecto. Pero si pensaban que esto detendría la guerra, se equivocaban. A esta guerra se sumó otra, una guerra por el relato, la guerra de los medios. Con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el kirchnerismo buscó desarmar el poder de las grandes corporaciones mediáticas, en particular del Grupo Clarín. El enfrentamiento fue total. Los medios acusaron al gobierno de querer acallar a la prensa, mientras el oficialismo denunciaba una campaña de desestabilización. La grieta ya no era solo política, era social, mediática y personal. Y en ese campo de batalla, Cristina se erigió como la líder de una mitad del país y la enemiga de la otra. Y en un país partido, amarla u odiarla no era una opinión, era una declaración de identidad. Pero, ¿quién era ella realmente? ¿Una visionaria o una caudilla? Después de la batalla política, llegó otra, quizás más peligrosa, la judicial. Y esta vez no había urnas que definieran el destino, sino jueces. Los 2 mandatos de Cristina Fernández de Kirchner no terminaron en la Casa Rosada, sino en un lugar mucho más frío y sombrío, los pasillos de Comodoro Pi. Ese edificio se convirtió en el escenario de una guerra. Para unos, era el templo donde al fin la justicia alcanzaba a una expresidenta. Para otros, era el cuartel del lawfare, un engranaje donde jueces, fiscales y medios parecían mover las piezas con un mismo objetivo: derribarla. Pero, ¿realmente era un templo de justicia o un teatro con un guión ya escrito? Durante años las tapas de los diarios fueron las balas de esa guerra. Cada titular acusatorio moldeaba la opinión pública, pero detrás de esas portadas había otra historia que casi nadie contaba. Lo que no aparecía en primera plana eran las causas desestimadas, los sobreseimientos, los expedientes que se desmoronaban en silencio. El sistema judicial ya no era un árbitro imparcial. Se había convertido en un campo de batalla político, causas que nacían y morían, expedientes que se sostenían con alfileres,
procesos interminables que parecían diseñados no para condenar, sino para desgastar. ¿Casualidad o estrategia? ¿Era justicia real o era persecución política con toga y martillo? Y en el centro de todo, una pregunta que todavía divide al país. ¿Cristina fue culpable de los delitos que se le imputaban o víctima de una maquinaria para borrarla de la vida pública? El juicio a Cristina no solo fue un juicio a una persona, fue un juicio al poder, a la democracia y a algo más profundo, el miedo de que vuelva. ¿Saben qué? Ya he sido honrada con el voto de todos ustedes y de muchísimos más. Y la única responsabilidad que siento, sinceramente, como militante política, es ayudar a que mis compatriotas vuelvan a vivir un poco mejor, que era lo que le habían prometido. Respeto a la voluntad popular. Yo respeto a la voluntad popular. Pido también que quienes tienen responsabilidades de gobierno respeten y honren la voluntad popular a la que se comprometieron diciéndole que todos los días iban a vivir un poco mejor e iban a ser más felices. Gracias a todos y a todas. Los quiero mucho. Los quiero mucho. Después de la batalla judicial, Cristina Fernández de Kirchner hizo una movida que nadie esperaba. En lugar de ir por la presidencia, se hizo a un lado. Eligió a su viejo adversario, Alberto Fernández, para que ocupara el cargo. Y ella tomó el lugar de vicepresidenta. Fue una jugada audaz, una jugada maestra para unir al peronismo, para volver al poder. Pero una pregunta resonaba en cada rincón del país. ¿Quién gobernaría realmente? Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Él como candidato a presidente y yo como candidata a vice, para participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí, las famosas PASO. Alberto, a quien conozco ya desde hace más de 20 años, y es cierto, con quien tuvimos también diferencias. Tan cierto como que fue jefe de gabinete de Néstor durante toda su presidencia. Y lo vi junto a él. Decidir, organizar, acordar y buscar siempre la mayor amplitud posible del gobierno. Primera gran prueba, la pandemia, pareció unificar al gobierno, pero a medida que la crisis sanitaria se transformó en una crisis económica, la armonía se rompió, revelando una grieta interna que el peronismo intentó ocultar. Las famosas cartas de Cristina se convirtieron en misiles políticos, críticas directas a la política económica, a la gestión del gabinete. Eran en el fondo una declaración de guerra. El blanco principal de sus críticas fue el ministro de Economía, Martín Guzmán, a quien acusaba de aplicar un ajuste que iba en contra del proyecto nacional y popular. La tensión escaló hasta volverse innegable. Máximo Kirchner, su propio hijo, renunció a la presidencia del bloque de diputados, una protesta pública por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Era un mensaje claro. Ya no había un solo proyecto, sino dos, y las diferencias eran irreconciliables. A diferencia del mito de la sombra, su influencia no era una fuerza oscura, era una constante, era el pulso del peronismo. Un latido que marcaba el ritmo incluso cuando el corazón oficial parecía ir en otra dirección. El gobierno de Alberto Fernández no fue un gobierno de dos cabezas, sino la demostración de que, para bien o para mal, Cristina seguía siendo la fuerza gravitacional del movimiento que ella y Néstor crearon.
La historia de Cristina no se cuenta en libros de política, sino en el corazón de un país dividido. Para millones, su nombre es sinónimo de un cambio, de dignidad, una conexión emocional que resiste, pero su historia también es una de batallas implacables. Creó una grieta que se volvió parte de nuestro ADN político, y para la otra mitad de la sociedad, ella es la responsable de todos los males. Una líder que, para muchos, representa la traición. En medio de todas esas guerras, hubo tragedias que la humanizaron. La muerte de Néstor, la salud de su hija, momentos de dolor que revelaron a una mujer que no era solo una líder, sino una madre que también se quiebra. Al final, su figura no fue solo política, fue humana, fue bandera y tormenta, refugio para millones y blanco para millones más. Porque no fue solo una presidenta, se volvió un símbolo, un grito, un espejo donde el país se vio dividido y reflejado. El mito del poder que nunca se fue no es una idea, es la huella de una mujer que desafió la historia y aún la reescribe. No sabemos si su legado será archivo o profecía, pero lo que es seguro es que en la memoria argentina, el nombre de Cristina Fernández de Kirchner ya es eterno.